Hola, buenas. Hoy vengo con este libro llamado Fantasmas del autor estadounidense Dean Koontz, que es un escritor al que yo conozco desde hace muchísimos años, pero bueno, lo conozco de nombre, porque la verdad es que nunca había leído ninguna de sus obras hasta ahora. Allá por los años 80, cuando yo era un niño, ya era bastante conocido dentro de lo que era el mundo de la literatura de terror, y yo creo que era uno de los pocos escritores que se aproximaba algo al éxito de Stephen King, aunque por supuesto Stephen King siempre estaba muy por encima, ¿no? Pero yo creo que era uno de estos autores que siempre estaban ahí como cerca, ¿no? De lo que era el éxito de King. Si no me equivoco, Fantasmas es una de las obras más conocidas de Dean Koontz y tengo que decir que se ha convertido en una de las mejores lecturas que he tenido este año en cuanto a literatura de terror, y ha sido así por varios motivos. El primero de ellos es que es un libro con una historia y una atmósfera completamente ochenteras. Desde las primeras páginas, el autor nos va a sumergir en un ambiente que es muy reconocible de aquella época, que lo hemos visto en películas como E.T., Gremlins, La noche de Halloween, con esos pequeños pueblos americanos en los que nos encontramos pues una calle principal que está llena de comercios y luego esos barrios residenciales con los chalets rodeados de jardines, de césped. Son escenarios que también hemos podido ver recientemente en series como por ejemplo Stranger Things, pero aquí en esta novela aparecen como más auténticos, están menos impostados. Hay que tener en cuenta que la novela fue escrita en 1983, entonces el autor no tuvo que añadir nada para hacerla parecer más ochentera, sino que es así por naturaleza. La novela nos presenta a dos hermanas, una de ellas es menor de edad, y a partir de ahora, desde que comienza el libro, vemos cómo va a vivir con su hermana mayor tras la muerte de la madre. Las hermanas llegan al pueblo donde vive la hermana mayor, que ejerce como médico, y allí descubren que las calles están más tranquilas de lo normal. No consiguen ver gente, no hay coches, no escuchan ningún ruido, y pronto van a descubrir que todos los habitantes del pueblo o bien han muerto o bien han desaparecido. A mí este libro me ha recordado a muchas otras obras. Es una de las cosas que más me ha gustado del libro, que mientras que lo estaba leyendo me iban viniendo a la mente imágenes de películas, pasajes de otros libros. Realmente creo que bebe de muchas fuentes y al mismo tiempo creo que ha sido inspiración para otras muchas historias. Para empezar, tiene algo de It, de Stephen King. Aquí también se nos presenta un mal que es desconocido, multiforme, que aparece cada mucho tiempo y que acecha en un pueblo pequeño. Pero tenemos que tener en cuenta que este libro es anterior a It. Este libro es de 1983. También tiene mucho de otra obra de Stephen King, hablo de La niebla, que es una historia que estaba viniendo continuamente a mi cabeza mientras que leía este libro. Los que hayáis leído los dos libros seguramente sabréis a lo que me refiero, y es que tienen muchísimas cosas en común. También tiene muchos toques de La cosa, sobre todo de la versión cinematográfica que hizo John Carpenter a principios de los años 80, y me ha recordado muchísimo también a la película de El terror no tiene forma, que es una película de finales de los años 80 y que es un remake de otra película de los años 50 que se llamaba The Blob. Con esta película comparten muchísimas cosas. También me recordó a una historia de los cómics de la Patrulla X, concretamente a una saga que se denomina la saga de Proteo. Si habéis leído estos cómics sabréis por qué lo digo. Y por supuesto también tiene muchísimos toques de Lovecraft. La literatura de Lovecraft también impregna de principio a fin esta novela. En definitiva, como ya decía antes, creo que es una historia que bebe de muchas fuentes, pero sobre todo creo que ha sido inspiración para muchas otras novelas y películas. Otra de las cosas que debo decir de este libro es que me ha producido terror mientras lo leía, ¿no? Cuando lees una novela de terror, esperas también eso, ¿no? Que te produzca terror. Sin embargo, cuando ya estás acostumbrado a leer mucho terror o a ver mucho cine de terror, llega un momento en que ya casi nada te sorprende. Bueno, pues esta novela en algunos pasajes ha conseguido asustarme de verdad, creando pues momentos de auténtico desasosiego y de preguntarme, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? La novela nos va a presentar una historia principal, pero también lleva como dos historias paralelas. Es decir, la historia principal se va a desarrollar en la mayoría de los capítulos, pero de vez en cuando va a haber algún capítulo que se va a centrar, como digo, en otras dos historias. La primera de ellas es la de un personaje llamado Fletcher Cale, que es un agente inmobiliario que está acusado de asesinar a su mujer y a su hijo y está en el calabozo.
Y la otra historia hace referencia a un investigador, Timothy Flight, que en el pasado escribió un libro que podría tener algo que ver con lo que está sucediendo en el pueblo que nos presentan en esta historia. Pues bien, mientras que la historia del personaje de este agente inmobiliario que comentaba que había matado a su mujer y a su hijo, al final del libro toma sentido, ¿no? y realmente tiene importancia en el desarrollo de la historia del investigador de este Timothy Flight, el escritor, es justo lo contrario. Parecía que iba a tener una gran responsabilidad en lo que al final ocurriera y una gran importancia, ¿no? en la conclusión de la historia, y sin embargo al final se queda en nada. Este podría ser un punto negativo, pero bueno, lo digo también por ponerle algún pero, porque en realidad, como decía, me ha parecido una obra bastante redonda dentro de lo que es este género de terror de los años 80. La novela tuvo una adaptación al cine en 1998 dirigida por Joe Chappelle y contó además con el propio Dean Koontz a la hora de hacer el guión. Es decir, él fue el encargado de adaptar su propia novela al cine. Y sin embargo, tengo que decir que es una película completamente fallida. La vi justo después de terminar de leer la novela y si bien es cierto que es bastante fiel al libro, por supuesto se toma sus licencias también, pero no consigue transmitir todo lo que sí transmite la novela y solamente podría calificarla, como he dicho antes, como una película fallida, lo cual es una pena porque creo que es una gran historia y ojalá en algún momento se le haga justicia cinematográficamente hablando. He estado echando un vistazo y he visto que Dean Koontz es un autor que ha sido muy prolífico y no descarto volver a leer alguna de sus novelas en un futuro próximo. Si habéis leído alguna de ellas y me recomendáis alguna, o si habéis leído Fantasmas y me queréis decir qué os ha parecido, pues os animo a que lo hagáis en los comentarios de este vídeo. Y bueno, pues esto es un poco lo que os quería contar hoy. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis que podéis dejar vuestro like, os podéis suscribir y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego. Adiós.